Vale, pues entonces en algún momento había dicho yo que la transformada z, que se define como z se aplica a una señal x de n, es el símil de lo que en sistemas continuos se asigna a la transformada de Laplace. La transformada z de una función, entonces la obtengo con la sumatoria desde n igual de menos infinito a infinito x de n por z a la menos n, y esta función está definida siempre y cuando la señal esté definida y exista una región de convergencia que haga posible este valor de señal que está colocado acá. La transformada z entonces de una señal x de n se define como x de z, y a diferencia de la señal x de n, que solamente está para los valores que pertenecen a los números naturales, que son todos los valores enteros, y por eso tiene corchetes cuadrados, la función x de n es una señal discreta. La función z, su argumento z pertenece a los números complejos, y por lo tanto es una representación continua de cosas en este plano que se llama el plano z. Entonces, una señal cualquiera, por ejemplo la señal x de n, que está definida por un vector, o sea, un conjunto de valores que puede ser 3, 1, 4, 0, 5, esta señal x de n le puedo encontrar su transformada z aplicando directamente la ecuación que tengo acá. Entonces, x de z de esta señal será igual a la sumatoria desde n igual de menos infinito hasta el infinito de todos los valores de x de n que están definidas para la señal. Y entonces, como esta señal en particular solamente tiene 5 valores, todos los valores antes de esta ubicación y posteriores al valor de 5 valen 0 de manera general. Como no le puse ningún límite a estas posiciones o no definí dónde están, entonces se asume que esta posición, la primera posición del vector, o sea, la posición x0, corresponde a el vector que está ubicado en x igual a 0, y por lo tanto la sumatoria de la transformada z que estoy definiendo acá no va desde el menos infinito, la puedo reemplazar por los valores que van desde 0 hasta 1, 2, 3, 4 por acá, de la función x de n por z a la menos n. Desarrollando este término de ecuaciones que tengo acá, entonces cuando n es igual a 0 sería x de 0 por z a la 0 más x de 1 por z a la menos 1 más x de 2 por z a la menos 2, expresivos, hasta el valor de x4 por z a la menos 4. En este momento tomo los valores del vector y entonces esto se convierte en 3, que multiplica a z a la 0, que esto es igual a 1, entonces es 3 más este es 1 por z a la menos 1 más 4 por z a la menos 2 más este valor es 0, que va a multiplicar el siguiente término, más 5 por z a la menos 4. Entonces déjenme ponerlo de manera explícita acá y no estarme comiendo valores que están acá. Z a la menos 3 más 5 por z a la menos 4. Estas potencias negativas de z que tengo acá, entonces las expreso también en su forma fraccionaria como 1 sobre z más 4 sobre z cuadrada más 0 sobre z al cubo más 5 sobre z a la cuarta. Entonces, junto con la transformada z necesito definir cuáles valores de z, o sea, z vive en un plano complejo, cuáles valores hacen que esta transformada exista, y para que exista esta función x de z, el valor absoluto, tiene que estar por debajo o estar limitada o estar acotada y ser entonces menor al infinito. De acuerdo a cómo está ubicada esta ecuación o estos valores de z, entonces si el valor de z es igual a 0, esta función entonces hará que se indetermine y llegue a este valor de z de infinito, y por lo tanto este valor de z no debe estar incluido en los posibles valores de z que forman parte de esta transformación. De hecho es el único valor, porque no hay ningún otro valor que no esté definido para el valor de z. Todos los demás valores, o sea, todos los demás valores de z, si z es igual a 1, pues esto será 3 más 1 más 4 más 5, da un valor que está acotado y que es menor al infinito, y por lo tanto existe la transformada z para esta variable que se llama z, o que toma el valor que sea. Entonces z, como pertenece a los números complejos, también puedo reemplazarlo acá por 1 sobre j, suponiendo que z es igual a j,
1 sobre j más 4 sobre j cuadrada más 0 sobre j al cubo más 5 sobre j a la cuarta, y eso me dará un valor finito que está definiendo entonces cuál es el valor de la transformada z para esta señal x de n en los valores de z que estoy diciendo en estas formas que están acá. Entonces, al igual que la transformada z al igual que la transformada de Laplace para las señales continuas, me interesa saber cómo es la transformada z para algunos pares de señales, o me interesa saber algunos pares de transformada z para señales que son singulares y que tienen mucha relación en el procesamiento de información, o que ocupo de señales, o que ocupo para modelar cualesquiera otras señales y las relaciones que existen con las señales y con los sistemas. Entonces, al igual que en el caso analógico, en el caso discreto, las señales que me interesa ver son las señales, primero la señal impulso, la señal escalón, la señal exponencial y las señales periódicas, que son los cosenos y los senos, para poder construir sus transformadas zetas respectivamente una de las otras. Entonces, voy primero con la señal x delta de n. Entonces, la señal delta de n, o la señal impulso, está definida como 1 cuando n es igual a 0 y 0 en otro caso. Entonces, 0 en otro caso. Entonces, si esta la llamo a esta como mi señal x de n, la transformada z de esta función sería igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por z a la menos n, pero en el caso de la delta de n, donde este valor lo sustituye por delta de n, todos los valores son 0, exceptuando un único valor cuando n es igual a 0. Y entonces x de z se convertiría en lugar de ser una sumatoria de menos infinito hasta infinito, sería simplemente 1 por z a la 0, y esto es igual a 1. Con esta forma, donde ahora el valor de z en realidad no se observa, estoy diciendo que la transformada z de la señal delta de n es en realidad un único valor de 1, que es una constante, y por lo tanto su región de convergencia, que la defino así, R o C, está definida para todo el plano z. Es decir, que pertenece a todos los números complejos que están ubicados acá, y en todos ellos vale exactamente lo mismo, y entonces puedo empezar a establecer un par de transformadas, o unos pares de transformadas. La transformada delta de n tiene como transformada z, voy a ponerlo un poco más acá, aquí voy a poner la señal x de n. Entonces aquí tengo x de n, seguramente existe la transformada z, x de z, y en el caso del delta aquí tengo delta de n, y de este lado tengo el valor de 1. Esto ya está definido. Entonces voy con la siguiente, que sería la señal escalón. La señal escalón, u de n, se define como 1 cuando n es mayor o igual que 0, 0 en otro caso. A diferencia de la señal analógica, la señal de n sí está definida para absolutamente todos los valores de n, y entonces la transformada z, déjenme llamarla así, u de z, sería igual a la sumatoria sobre los ejes, aquí voy a poner u de n por z a la menos n, sobre los ejes o sobre los valores de n donde la función u de n existe, y esa función existe solamente para los valores donde n es mayor o igual que 0. Por lo tanto, en lugar de acotar mi sumatoria desde el menos infinito hasta el infinito, la puedo dejar acotada simplemente desde el valor de n igual a 0 hasta el infinito, y en todos estos valores la señal u de n vale 1, y por lo tanto la función la puedo reescribir como n es igual a 0 hasta el infinito de z a la menos n. Y en este momento tengo que saber cuáles valores de z pueden hacer que esta función que estoy definiendo acá se acote, es decir, el valor de u de z, el absoluto de u de z, sea menor al infinito. Como es una sumatoria de cosas, entonces en su forma geométrica yo podría reescribirla como 1, que es igual a z a la 0, más z a la menos 1, más z a la menos 2, más z a la menos 3, más puntos suspensivos, hasta llegar al límite cuando z es igual a menos infinito, si es que se puede obtener ese valor, y quiero saber si esta sumatoria de cosas que están definidas acá puede ser una suma que sea distinta de
perdón, que sea menor que el infinito. Entonces, si z lo asocio o a z le asigno el valor de 1, entonces tendría 1 más 1 más 1 más 1 más puntos suspensivos más 1, y como tengo un número infinito de unos, entonces el valor de la transformada z cuando z es igual a 1 es infinito, y por lo tanto no existe el valor de la transformada z para z igual a 1. Por lo tanto, el valor de z igual a 1 no pertenece, está excluido, no pertenece a el conjunto o a la región de convergencia de esta transformada z. Esta forma que está acá se le conoce como una sumatoria geométrica o una suma geométrica de valores, y la suma geométrica de valores se acota de la siguiente manera. Entonces yo tengo una sumatoria desde n igual a 0 hasta n de alfa a la n. Esto es igual a 1 menos alfa a la n más 1 sobre 1 menos alfa, y si el valor de n tiende al infinito, esto debería tender a algo acotado si y solo si el valor de alfa, al absoluto de alfa, es menor a 1. Si el valor de alfa es menor a 1, entonces este valor que está definido acá va a tender a ser cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y entonces el límite, cuando esta función, cuando n tiende al infinito, va a tender a 1 sobre 1 menos alfa. Eso es hacia donde tiende ese límite que está definido ahí. Entonces utilizo esa propiedad de la sumatoria geométrica para buscar cuáles valores podrían hacer que converja esta función que está definida acá. Ya vimos que el 1 no es una forma que hace que esta forma acote y entonces tiende al valor tiende al valor del infinito. Sin embargo, con valores, déjenme escribirla de otra forma para tenerla en la forma de sumatoria geométrica. Esta función también la puedo describir como, esto es lo mismo que la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de z a la menos 1 que está elevado a la n, y entonces este término se convierte en mi término alfa que había escrito acá, y por lo tanto esta función va a tender a ser 1 sobre 1 menos z a la menos 1, siempre y cuando el valor absoluto de z a la menos 1 sea menor que 1. Los valores de z, pues lo puedo escribir en su forma extendida, o sea, esto es 1 sobre z, el absoluto de z está acá abajo, entonces el valor absoluto de z tiene que ser mayor a 1, y con eso consigo que la función de la transformada z converja a valores que son menores al infinito. Como estoy buscando que el valor de z, el absoluto de z, sea menor que 1, entonces los valores en el plano complejo que logran hacer eso, este es mi plano complejo, aquí tengo el valor real, aquí tengo el valor imaginario, son todos aquellos valores que están por fuera de este círculo unitario de magnitud 1, y por lo tanto esta es la región de convergencia para esta función que estoy definiendo acá. Entonces ya llevo 2, ahora tengo a u de n, produce entonces como transformada, siempre y cuando converja, 1 sobre 1 menos z a la menos 1, con una región de convergencia RC, que es los valores absolutos de z mayores a 1 para este caso que estoy definiendo. Al igual que en el caso de las funciones continuas, las funciones discretas o las formas de las funciones discretas que son muy útiles son las formas exponenciales, y en el caso de los sistemas discretos o las señales discretas, las funciones exponenciales, esta parte que está acá, en el caso discreto, la función exponencial x de n la defino como lambda a la n por u de n. Esta acotación dice que es una señal derecha, que la función va a empezar en un valor 1 o el valor que esté multiplicando esta parte, y entonces en términos generales la función va a ir decayendo en función de la muestra n. Si en el caso de que lambda sea negativo, pues va a pasar lo mismo, pues va a tener saltos positivos negativos de esta función, pero la magnitud de esta forma en función de la muestra va a ir decayendo y va a ser cada vez menor a lo largo del tiempo.
Entonces la transformada z de esta función x de z sería igual a la sumatoria desde n igual a 0 por las mismas razones que el escalón que estoy teniendo acá, hasta el infinito, de lambda a la n por z a la menos n que estoy colocando acá. Aprovecho el hecho de que los dos exponentes son el mismo y entonces esto sería igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de lambda por z a la menos 1 y todo esto a la n para ahorrarme los exponentes, y entonces este nuevo término define mi exponente alfa que tengo acá y por lo tanto esta señal va a converger al término 1 entre 1 menos lambda z a la menos 1 si y solo si el término de z sobre lambda, el absoluto de z sobre lambda, es menor a 1. Y entonces dice que la región de convergencia para esta forma de exponencial que tengo acá va a ser el absoluto de z es mayor que el valor del absoluto de lambda. Estoy definiendo en esta forma acá. No tengo otra, si le dicen a Checo que regrese, porque yo no tengo ninguna solicitud que estaba definida para acá. Entonces, la región de convergencia de este término lambda a la n va a ser un radio que tiene como, un círculo, perdón, que tiene como radio lambda, y es el exterior de ese círculo de radio lambda que estoy definiendo acá, y esta sería la forma de la respuesta de la transformada z de mi sistema. Por lo tanto, el valor de lambda a la n por la transformada z de esa forma está definida como, si mi función es lambda a la n por u de n, entonces su par z sería 1 sobre 1 menos lambda a la z a la menos 1. Y desde aquí podemos observar el por qué los términos de la transformada z se observan mejor o se trata de desarrollar en potencias negativas de z para poder hacer la transformación de z al plano muestral que me hace falta. Entonces, al igual que estas señales, pues me interesa ver las partes cosenoidales, que son las otras señales cosenoidales, que son las otras señales que me hace falta observar acá. Otra propiedad de la transformada z, al igual que la transformada de Laplace, es que tiene propiedades de linealidad. Entonces, la propiedad de linealidad es lo que necesito para demostrar cuál es el valor o cuál es la forma de la transformada z que se ocupa para la forma cosenoidal que vamos a desarrollar. Dígale Checo que vuelva a solicitar porque no tengo solicitud de ingreso para el chiquito. Entonces, si digo que es el coseno de omega n que multiplica a u de n, o sea, una señal derecha que va hacia la derecha, que es una señal cosenoidal, este es el valor de omega, lo descompongo al coseno como un medio de e a la j omega n más e a la menos j omega n, que está definida acá, multiplicada por u de n. Ya llegó Checo. Y entonces, siendo la transformada z, x de z, esta es la transformada z, un operador lineal, entonces esto sería igual a un medio por la transformada z de este término que está acá, y este término es lo mismo que lambda a la n, solo que el término e a la j omega se constituye como el valor de lambda a la cual estoy elevando mi término. Por lo tanto, la transformada z sería 1 sobre 1 menos e a la j omega z a la menos 1 más, es lineal, 1 sobre 1 menos e a la menos j omega por z a la menos 1 que tengo acá, y haciendo la descomposición de fracciones tengo este por este, este por este, este por este, y entonces esto es igual a un medio que multiplica a este por este es 1 menos e a la j omega que está por acá, que lo voy a sumar, que multiplica a z a la menos 1, este término multiplica a este otro término y los dos tienen signo negativo, entonces es más e, este es menos, a la j omega que están acá, factorización del valor de z a la menos 1, y este término por este término sería z a la menos 2, donde tengo este e a la j omega que multiplica o que suma con este término e a la menos j omega, y eso es igual a 0, por lo tanto tengo un término de 1 que está ubicado por acá. De este lado entonces quedaría 1, o es la suma de estos dos términos, entonces es este más esto forma un 2, menos es este término que está acá, con este término los dos tienen como factor común z a la menos 1, y aquí tengo e a la j omega
E más E a la menos J omega que está definida por acá. Estos dos términos y estos dos términos son exactamente el mismo y estos dos son el coseno de omega. Son dos veces coseno de omega, entonces puedo poner esto acá, puedo poner aquí en lugar de esta parte dos veces coseno de omega menos dos veces coseno de omega, factorizo este con este, sale de la sumatoria y entonces aquí quedaría 1 menos el coseno de omega y con el factor del medio que está afuera, entonces mi transformada del coseno, ¿sí? Quedaría como 1 menos el coseno de omega por z a la menos 1 y entonces ya tengo la última transformada z que te quería mostrar con este ejemplo. Entonces coseno de omega n por u de n produce entonces este término que es 1 menos coseno de omega z a la menos 1 entre 1 menos 2 veces el coseno de omega z a la menos 1 más z a la menos 2. Es el término que me faltaba por complementar en esta posición. El valor del seno va a tener algo muy similar, solo que en lugar de estar multiplicado aquí por 1 sobre 2, va a estar dividido entre 1 sobre 2j, aquí voy a tener un término menos, entonces aquí tengo un término menos, este va a multiplicar, este va a multiplicar este va a multiplicar este, va a hacer que se reste, y entonces va a aparecer el término acá, el mismo término coseno, pero sin este término que está por acá, y voy a tener algo muy similar para la parte de la senoidal que estoy definiendo. Si tomo en cuenta estos términos que están acá y en lugar de hacer la descomposición de las raíces para encontrar los polos, puedo observar que justamente los polos de las raíces en estos sistemas están dados por estos términos que están ubicados acá, y esto es un punto en el círculo unitario que tiene el valor o el ángulo de menos omega que estoy definiendo por acá. Entonces este es el valor de omega, este sería el valor de más omega, y este punto sería e a la j omega, y este punto es e a la menos j omega, que es la parte que tengo por acá. Ahora necesito ver también qué pasa con el corrimiento de la función, es decir, qué pasa si yo tengo una función en el tiempo y la traslado en el mismo tiempo discreto del cual estoy hablando. Entonces, la tabla de transformadas, ya la voy a terminar con esa forma que está ahí. Con esas 4, más que suficiente. Entonces necesito observar qué es lo que le sucede a la transformada o a la función cuando estoy corriendo en el tiempo. Si corro la delta, que es la forma más fácil, entonces si yo tengo una señal que está corrida en las muestras, delta de n menos n0, esta función sería igual a 1 cuando n es igual a n0 y 0 en otro caso. Entonces si construyo la transformada z de esto, sería igual a la sumatoria desde n igual de menos infinito hasta infinito, si estoy sumando todos los valores, y en este caso aquí voy a poner una función que sería delta de n menos n0, que está ubicada acá, por z a la menos n. La única posición, el único valor donde esta función es distinta de 0 es cuando n es igual a n0, y por lo tanto x de z sería igual a z a la menos n0 que estoy ubicando acá, y que multiplica otra vez a la propia transformada de la delta, que es simplemente 1. Entonces esta forma que está acá me dice qué le sucede a la transformada z cuando aplico un corrimiento en la señal. Entonces vamos a ver el ejemplo ahora con un escalón, para ver si con el escalón pasa exactamente lo mismo. Entonces la función escalón u de n menos n0 sería igual a 1 cuando n es mayor o igual a n0, 0 en otro caso. La transformada z, u de z sería igual entonces a la sumatoria, pero ahora lo que va a pasar es que en lugar de empezar en el valor de n igual a 0, voy a empezar en el valor de n igual a n0 hasta el infinito de 1 para todos estos valores por z a la menos n. Entonces este término lo transformaría como z a la menos n0 más z a la menos n0 más 1 más z a la menos n0 más 2
puntos suspensivos, todos los términos hasta llegar al infinito, y todos ellos tienen como parte aquí, o puedo agrupar, todos los términos z a la menos n0 que tengo acá. Entonces, si yo agrupo todos los menos z a la menos n0, entonces tengo 1 más z, este sería la menos n0, aquí me costó un menos 1, menos 2, el menos que está ubicado acá, o sea, tengo este término en realidad en todos los coeficientes, entonces sería z a la menos 1 más z a la menos 2 más puntos suspensivos, z a la menos lo que sea, y este término que está acá es otra vez la misma transformada que había ubicado acá, pero multiplicada por el término z a la menos n0. Entonces, dentro de mis funciones, dentro de mis propiedades de la transformada z, tengo que ubicar el término de corrimiento, que es el único que me hace falta para poder describir en términos de los sistemas las propiedades de la transformada z, o la utilidad de la transformada z para los términos de los sistemas. Entonces, la transformada z, voy con las propiedades. Le había dicho que es un operador lineal, porque lo que está dentro de la transformada z son multiplicaciones de cosas y sumatorias, y esas dos son operaciones lineales. Entonces tengo que, si conozco mi x de n, la transformada z se llama x de z, y si yo tengo un corrimiento x de n menos n0, entonces la transformada z será z a la menos n0, el mismo factor que corro acá es el factor por el que multiplica a esta z, por x de z, que es el término que tengo. La otra propiedad, la propiedad de linealidad, dice que si yo tengo a por y de n más b por x de n, y a estos dos le aplico la transformada z, voy a tener entonces a por y de z más b por x de z como una sumatoria de formas que tengo definidas por acá. Tomando eso en cuenta y regresando a los sistemas, donde los sistemas los describo como una sumatoria de diferencias, una ecuación de diferencias, déjenme ponerla en dos partes, es lo que está pasando por acá. Entonces, en dos partes yo tengo que existe un coeficiente a0 que multiplica a y de n más a1 por y de n menos 1 más puntos suspensivos hasta a n por y de n menos n mayúscula, y esto tiene que ser igual al coeficiente b0 por x de n más b1 por x de n menos 1 más puntos suspensivos más bm por x de n menos n mayúscula. Aplicando transformada z a toda la ecuación de diferencias, entonces la transformada z quedaría como a0 por y de z más a1, y el corrimiento, que es lo que estoy observando acá, sería a1 por z a la menos 1 por la misma y de z que tengo de este lado, más puntos suspensivos más a n z a la menos n por y de z que está definida acá. Y esto es igual a b0 por x de z más b1 por z a la menos 1 por x de z más puntos suspensivos de m por z a la menos m por x de z, que es la función de transformada z de mi señal, y cuando lo corro, entonces van apareciendo estos términos negativos de potencias de z en la ecuación de diferencias. Puedo agrupar todos los y de z de un lado, todos los x de z del otro lado, y entonces y de z está multiplicando a todos estos polinomios, bueno, a este polinomio que multiplica a 0 más a1 z a la menos 1 más puntos suspensivos a n z a la menos n es igual a x de z, que multiplica a b0 más b1 z a la menos 1 más puntos suspensivos, todos los términos que corresponden a los coeficientes de la entrada. Un sistema se describe como la relación entre la salida entre la entrada de mi sistema. Entonces, este término lo paso para acá, todo este término lo paso del otro lado, y y de z entre x de z sería igual a la función de transferencia h de z, que es la relación que existe entre salida y entrada de mi sistema, y esa salida y entrada del sistema está generada por los valores de b0 más b1 z a la menos 1 más puntos suspensivos más de mz a la menos m,
entre A0 más A1 z a la menos 1 más puntos suspensivos AN z a la menos n. Entonces, ahora, al igual que en Laplace, tengo una división de polinomios, pero ahora con potencias negativas de z, pero finalmente son polinomios. Entonces, estos polinomios que están acá, los voy a encontrar sus raíces, y las raíces del numerador van a ser los ceros, y las raíces de esto van a ser los polos de mi sistema, donde los polos me indican donde la función se vuelve infinita, o sea, la función de transferencia, la razón entre salida y entrada de mi sistema se vuelve infinita, tengo una máxima ganancia, y estos puntos es donde la relación entre salida y entrada se vuelve cero, que es los puntos donde el sistema parece una pared y no deja pasar absolutamente nada hacia la salida de mi sistema. De manera sintética, entonces, esos polinomios o esa función de transferencia que está definida ahí, la puedo reescribir de tres formas. Entonces, h de z, que es igual a la sumatoria, la voy a escribir en su forma sintética, es la sumatoria sobre j desde 0, un poco más abajo, si no lo va a caber. H de z es igual a la sumatoria desde j igual a 0 hasta m de bj por z a la menos j entre, y este término A0 usualmente se hace que sea igual a 1, o sea, se ajusta a todos los coeficientes, todos los divido entre A0, pero eso sigue siendo un solo coeficiente, entonces se deja estipulado como 1, que es el coeficiente de A0, que está involucrado con el valor de yn en mi ecuación de diferencias, más la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de AJ, con otro nombre, de ahí por z a la menos i, que estoy definiendo acá. Como tengo una sumatoria de polinomios que están definidos acá, entonces también tengo otras tres formas de resolver, otras tres formas de ver esta función de transferencia. Y la otra forma que puedo ver es, si yo soy capaz de extraer las raíces de este polinomio, entonces voy a tener, es un polinomio de orden m, por lo tanto tiene m raíces, y por lo tanto es el producto de m funciones que van desde j igual a 1 hasta m. Este pi grandote significa que voy a tener elementos que se multiplican de 1 menos cj por z a la menos 1. Tengo m elementos que son como estos, donde cada uno de estos términos tiene un valor de 0 distinto, un valor de 0, bueno, sí, de 0 distinto, que se van a multiplicar todos y cada uno de ellos, y abajo tendría, algo similar, donde tengo el valor de 1 hasta n de 1 menos pi por z a la menos i, a la menos 1, perdón, que está definida en su otra forma. Entonces, esta es la forma polinomio, y esta es la forma multiplicativa de mi función de transferencia, donde tengo de manera explícita donde se ubican los ceros y los polos de mis funciones, de mi función de transferencia que estoy definiendo ahí. Si expando un poco más este término multiplicativo, entonces déjenme desarrollarlo para entender la siguiente forma, que es la forma de fracciones parciales. Entonces, esta h de z la puedo observar también como los productos o subproductos, que voy a poner aquí como 1 menos c1 z a la menos 1 entre 1 menos p1 z a la menos 1, que multiplica a 1 menos c2 z a la menos 1 entre 1 menos p2 z a la menos 1, puntos suspensivos, y aquí el orden de los términos tiene una importancia fundamental. Si el valor de n, o sea, si el orden del polinomio de abajo es mayor que el polinomio de arriba, entonces voy a tener al final términos que dicen 1 entre 1 menos pn por z a la menos 1, aquí no va. Y en el caso de que sea al revés, entonces los últimos términos voy a tener acá 1 menos cm z a la menos 1, que están multiplicando solitos o que no tienen divisor, porque los valores de los polos ya se me acabaron antes de regresar a este punto. Entonces, esto es cuando n es mayor que m y cuando m es mayor que n,
sucede esta parte que estoy colocando acá. En el caso de que n sea mayor que n, significa que el grado del numerador es más grande que el grado del denominador y por lo tanto existe una expansión de fracciones parciales de mi sistema sin partes enteras. Si es el contrario, o sea, si pasa esto, que de hecho en sistemas discretos es la forma más común, significa que el orden del numerador es más grande que el orden del denominador y por lo tanto existe una división entera de valores, que son los términos que están asociados con estas partes que están sueltas, que multiplica o que se complementa con la fracción parcial que surge al hacer estas divisiones que estoy colocando acá. Entonces, si existe este término, ahora voy a suponer que está pasando esto, porque es la forma más completa de todos estos términos que estoy ubicando acá, existirán un conjunto de coeficientes, esta parte, al hacer la división de polinomios voy a tener unos valores que están acá desde z, aquí le voy a poner desde k igual a 0 hasta, este sería m menos n, de coeficientes, que les voy a llamar los coeficientes ck, para anotarnos las mismas letras, los coeficientes dk que multiplican a z a la menos k, porque tengo potencias negativas, más la expansión en fracciones parciales de este término, que la puedo observar como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los términos ai entre 1 menos los polos pi z a la menos 1 que estoy asociando acá, donde estos valores de ahí son en realidad coeficientes que obtengo de la expansión en fracciones parciales, y aquí puedo ver que esta parte que está acá son la parte FIR de mi sistema, que tiene una respuesta al impulso finito. Esto sería la parte IIR de mi sistema, o de respuesta al impulso infinita. ¿Por qué digo que es respuesta al impulso finita infinita? Porque estos términos estarán asociados con entradas de X, y estos términos están asociados con la retroalimentación propiamente de la señal de salida, Y de n, que estoy generando con la ecuación de diferencias. Si yo tengo entonces h de z, que es la expresión en el dominio de z de mi función de transferencia, entonces puedo construir ahora los valores de la respuesta al impulso de mi sistema. La respuesta al impulso, de esta forma que tengo acá, entonces si yo transformo esto a través de la función opuesta, o sea, z a la menos 1, obtengo h de n, y esa h de n, si observo esta parte que estoy colocando acá, serían puras respuestas delta que están sumadas y corridas en tiempo z a la menos k que tengo acá, y escaladas por estos factores de k. Entonces sería la sumatoria desde k igual a 0 hasta m menos n, la diferencia entre los dos polinomios, de dk por delta de n menos k. Este término que está acá corresponde a este término, al término FIR, y por eso tiene una respuesta al impulso finita, porque los valores de esta parte van a terminar cuando el valor de k sea igual a m menos n, más la parte que me hace falta, la parte ir. Todos estos términos que están acá son en realidad de la forma lambda a la n, donde los valores de lambda son justamente los valores de p que están ubicados acá. Entonces tendré acá la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los coeficientes ahí por lambda a la n por todo esto, u de n, para entonces hacer de mi sistema un sistema causal. Entonces, si yo tengo mi ecuación de función de transferencia, inmediatamente al hacer la expansión de fracciones parciales, que es este término que está ubicado acá, construyo entonces la respuesta al impulso de mi sistema con la transformada inversa de z de esa función que está definida ahí. Los coeficientes AI y BJ que están definidos acá vienen justamente de la función de ecuación de diferencias que tenía en un origen, o al revés. Si yo tengo los valores de la transformada z, o sea, la función de transferencia, puedo construir la ecuación de diferencias que genera al sistema, o que va a hacer que este sistema responda de alguna manera particular.
entonces una ecuación de diferencias de manera genérica, la ecuación de diferencias cualquiera, la puedo representar como y de n más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de coeficientes AI que multiplican a y de n menos i, y esto es igual a la sumatoria desde j igual a 0 hasta m de coeficientes bj por x de n menos j que estoy colocando aquí. Entonces, esta parte que constituye la parte de retroalimentación y esta parte que constituye la parte de la sumatoria, perdón, de las diferencias de la entrada, las puedo desarrollar y con ello construir la función de transferencia. La función de transferencia directamente sería igual a la sumatoria desde j igual a 0 hasta m de los coeficientes bj por z a la menos j entre 1, que corresponde a este término y de n, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de ai por z a la menos i que estoy definiendo. Entonces, este sistema, esta función de transferencia y esta descripción del sistema son exactamente lo mismo y podemos pasar de un lado para el otro sin ningún tipo de problemas. Esta forma que está acá, que es y de n, la puedo también poner en la forma siguiente, donde tengo entonces los valores j igual a 0 hasta m de bj por x de n menos j, y le resto entonces los valores desde i igual a 1 hasta n de los términos AI por y de n menos i que estoy indicando acá. Esta es la parte de retroalimentación de mi sistema que generará la respuesta I y R. Esta es la parte de la entrada que generará la respuesta al impulso finita o el sistema F y R. Aquí tengo otra forma de ver las cosas que tengo definidas acá. Entonces dice que esto que está definido ahí en su forma vectorial, estoy formando en realidad dos vectores, y el producto de esos dos vectores o la resta de esos dos vectores, perdón, de esos productos internos entre vectores formará mi nuevo elemento y de n que estoy ubicando. En este caso tengo coeficientes b, tengo coeficientes a, tengo retrasos de la señal x de n, tengo retrasos de la señal y de n, y entonces en su forma vectorial y de n, sobre todo para el caso de procesamiento, es más fácil observarlo en su forma vectorial. Voy a multiplicar al vector xn, x de n, x de n traspuesto, que multiplica al vector b, que es el vector de coeficientes, menos el vector yn traspuesto, que multiplica al vector a, que es este conjunto de coeficientes que tengo. Los vectores xn y yn, xn está formado por los elementos xn, xn menos 1, xn menos 2, etcétera, hasta el elemento, déjenme poner los puntos suspensivos acá, hasta el elemento xn menos m, que estoy definiendo acá, y el vector yn, que estoy diciendo que es este término que está acá, es en realidad los vectores yn menos 1, yn menos 2, puntos suspensivos, hasta n menos n minúscula, que es muestra, menos n que estoy ubicando acá. ¿Qué es lo que sucede con estos vectores? Los valores de b son, o sea, el vector b, por eso este está traspuesto, o mejor nada más lo pongo así, y determino que estos no son traspuestos, sino son productos que están definidos como estos vectores, los coeficientes, o el vector b, entonces si es un vector columna, que tengo los valores b0, b1 hasta bm. El vector a es el conjunto de términos a1, a2 hasta an, que están definidos acá, y entonces ahora sí tiene sentido la multiplicación de vectores. Este por este me dará la proyección del vector x de n sobre el conjunto de coeficientes. La proyección es y de n por a, el producto interior es la proyección de este término sobre este término que está ubicado acá. Y entonces lo que sucede en cada vez que yo hago una iteración es que los elementos de este vector pasan a la siguiente casilla, este último elemento se pierde, igual que como pasa con la estructura temporal. Estos elementos van para acá, y en este caso el elemento que va a ingresar es el último elemento que calculé mediante esta notación vectorial que tengo definida acá.
Por lo tanto, la forma de cómo se van generando estos vectores es mediante un corrimiento de los elementos de este vector, es decir, tomo de la muestra actual m valores para atrás, la muestra actual n valores para atrás y los multiplico por sus valores de coeficientes como lo tengo definido en esta parte del sistema. Entonces, regresando un poco a la función de transferencia, es la parte de donde yo estoy analizando, y sobre todo la función de transferencia es lo que me dice, me habla sobre la estabilidad del sistema. Acá. Entonces, h de z va a ser igual a, lo voy a poner en su forma multiplicativa, 1 menos C1 a la menos 1, E1 menos P1 menos 1, que multiplican a 1 menos C2 z menos 1, E1 menos P2 z menos 1, etcétera. Y ahorita voy a poner un término de polos mayor que el término de ceros. Sobre 1 menos, bueno, los pongo igual. PM z a la menos 1. Y tengo acá 1 menos cm z a la menos 1 que está definido por acá, y pueden seguir por aquí los términos que me hacen falta, ¿no? Para tener todos los valores de todas estas multiplicaciones que están aquí. Donde estos valores que hemos quedado que están acá son los polos de mi sistema, por eso se llaman los polos. Polos es el conjunto que está definido por los pKs, los ceros del sistema, ceros están definidos por el conjunto CKs, o CJs, o sea, como quieran llamarlos, y entonces en esta notación voy generando vectores, o voy viendo que estas evaluaciones que están acá, si el valor de z es igual a uno de los ceros, entonces hará que alguno de estos términos se vuelva a cero, y por lo tanto toda la función se va a volver cero. Por el contrario, si los valores de los polos, o si el valor de z se convierte en uno de los polos, entonces todos los términos del numerador se van a volver, bueno, el término se va a volver cero, va a hacer que sea infinito, y entonces al multiplicarse por el resto, se va a volver infinito también. Si yo calculo estas formas que están acá, en realidad z es un vector, es un elemento, es un número que vive en el plano complejo, y por lo tanto es un vector de valores que estoy definiendo acá. Entonces, este elemento que estoy definiendo acá es en realidad cada uno de estos términos que están colocándose acá, son en realidad un número complejo, y por lo tanto la magnitud de h de z que está definida acá sería igual a la magnitud de cada uno de estos términos evaluados de manera individual. Entonces, la magnitud sería 1 menos C1 z a la menos 1, es la magnitud de este, entre la magnitud de este sobre este, que multiplica, es magnitud, entonces multiplica al término de la magnitud 1 menos C2 z a la menos 1, entre 1 menos P2 z a la menos 1, magnitud, puntos suspensivos, magnitud de 1 menos Cm z a la menos 1, entre magnitud de 1 menos PM z a la menos 1, puntos suspensivos, y todos los que siguen que están definidos acá. Entonces, si estas son magnitudes, en realidad son las magnitudes de los polos o de los ceros hacia el punto z que estoy buscando o evaluando en el plano complejo del cual me estoy refiriendo desde hace rato. Esto entonces, si yo conozco cómo están las distribuciones de los polos y los ceros, puedo saber si el sistema es estable o inestable. Y recordando cómo a partir de la forma, también de la forma de h de z en su forma fracciones parciales, donde yo tenía la parte desde j igual a 1 hasta n de aj entre 1 menos pj z a la menos 1, esto se queda traducido como lambda a la n por u de n, que multiplica el término a j que estoy definiendo. Tengo un término j que estoy colocando acá. Entonces, para garantizar estabilidad en un sistema discreto,
los valores de este término lambda a la j, que en este caso es pj, tienen que estar acotados y ser menores a 1 para garantizar que la respuesta vaya decayendo en el tiempo. Si este término se vuelve mayor a 1, entonces la respuesta irá incrementando en el tiempo y por lo tanto el sistema se vuelve un sistema inestable. Entonces, para garantizar eso, los valores de todos los polos deben caer dentro del círculo unitario, dentro de cualquier lugar o de cualquier cuadrante del círculo unitario, pero dentro de él, donde este es el círculo unitario, y todos los valores de los polos deben caer dentro de este punto. Los valores de los ceros, al igual que sucede en el caso analógico, en el caso continuo, no importa dónde estén, puede estar afuera, puede estar adentro, puede estar donde sea, no delimitan entonces el criterio de estabilidad para el caso de señales o para el caso de sistemas discretos. Entonces, volviendo a este punto que estaba acá, sobre la magnitud, yo tengo este punto unitario que se va a poner acá y voy a poner polos al azar. Entonces tengo entonces también tengo otro es un polo, este es un 0, este podría ser un 0, y entonces, recordando cómo se transformaba coseno de omega n por u de n y quedaba como dos elementos que tienen valores e a la j omega. Este era un polo, el otro era e a la menos j omega, que estoy definiendo acá. Entonces los valores de los cosenos o las señales periódicas están ubicados sobre la circunferencia de radio 1. Entonces aquí tengo 1, aquí tengo j, aquí tengo menos 1, aquí tengo menos j, definido acá, y un punto cosenoidal o un valor de una cosenoidal cualquiera, entonces genera un par de polos o un par de elementos en alguna coordenada de estas posiciones que están ubicadas acá. Recordando qué es lo que sucede con el caso continuo, la magnitud, la respuesta en frecuencia de mi sistema es evaluar para todos los valores de frecuencia que pueda obtener la distancia que tengo de este punto hacia los polos, acá, de esta distancia hacia los ceros que están ubicados por acá, y dividir la distancia de los ceros entre la distancia hacia los polos de mi sistema, sea donde sea que estén evaluándose. A diferencia del caso continuo, donde en el caso continuo el valor de omega era simplemente, el valor de la frecuencia es j omega, en el caso discreto las frecuencias están ubicadas sobre el círculo unitario, que es e a la j omega, y lo que tengo que evaluar es estas distancias para cada uno de los elementos que están ubicadas acá. La distancia más corta que tengo hacia los polos será cuando el punto es colineal con respecto al eje 0 o al punto 0, y entonces tendré un aumento de magnitud porque tengo una distancia más cerca de este punto hacia alguno de los polos que tienen este sistema. Los puntos más bajos son aquellos donde el valor de la distancia hacia los ceros es más corta, que sería acá, y entonces con ello puedo bosquejar una respuesta en frecuencia para este sistema que estoy observando en este lado. Tengo aquí el valor de omega, igual a diferencia de en el caso continuo, la frecuencia es el ángulo que corresponde a la ubicación de la frecuencia que estoy poniendo acá, es decir, en este caso esta omega me dice este ángulo que tengo por acá, o el ángulo donde estoy evaluando el valor del coseno, y siguiendo este ejemplo y esta distribución de polos que estoy colocando en este pizarrón de cristal, entonces tengo un punto donde estoy más cercano a un 0, por lo tanto en el valor de 0 corresponderá a un punto bajo, aumentará hasta llegar a esta posición que es colineal al sistema de polos que están ubicados acá, y luego va a empezar a caer, y como la distancia de aquí para acá, por el
diagrama veo que es más corta que la distancia de aquí para acá, en el valor de pi que corresponde a la frecuencia caerá al sistema mínimo. Cuando voy del otro lado, entonces repito lo mismo que está pasando, porque da lo mismo si tomo esta geometría a que si tomo esta geometría, y entonces se vuelve una forma periódica esto que está acá, y teniendo una forma de distribución de la respuesta en frecuencia de mi sistema que tengo para este caso discreto que estoy observando acá. Al igual que en el caso continuo, yo puedo definir distintos tipos de sistema. Entonces déjenme borrar esta parte de acá. Y a diferencia del continuo, la respuesta en frecuencia ahora para estos sistemas se vuelve una función periódica. ¿Por qué periódica? Porque le estoy dando vueltas al círculo, y el círculo es ilimitado en cuanto al número de vueltas que le puedo dar. Entonces voy a definir para acá arriba, y voy para acá abajo, y esta posición en menos pi es la misma posición que tengo a pi, tengo aquí en pi, y entonces repito los valores para acá, y entonces tengo una periodicidad de 2pi. Un espectro completo, en el caso de estos sistemas, está dado de aquí hasta acá, y entonces eso es lo que observo, o formalmente nada más la mitad de esto, porque conociendo un cuarto de todas estas formas que están acá, o la mitad de estas formas, sé que la otra mitad es un espejo, y por ello puedo evaluar los valores que van además en señales discretas. Las frecuencias o los límites de frecuencia que tengo son justamente el valor de 0 hasta pi como la función que tengo. Entonces, en este espacio de 0 a pi, los sistemas pasabajas tendrán una forma así, termina acá, y después de este volverá a subir, que es periódico. Los sistemas pasaltas, este es pasabajas, los sistemas pasaltas, los tendrán una forma que va así, termina arriba, esto es pasaltas, y los sistemas pasabanda o rechazabanda, pues son combinaciones de estas formas que tengo acá. Entonces, pasabanda podría ser algo así, rechazabanda sería de una forma opuesta, donde estoy rechazando los valores de frecuencia hacia una frecuencia central que está ubicada acá. Las señales discretas, sin importar el periodo de muestreo con la cual fueron adquiridas, únicamente tendrán este rango de frecuencias que estoy definiendo acá, y las frecuencias que significaban en términos analógicos los puedo extrapolar, o puedo hacer un mapeo de lo que significaba en el sistema analógico. Este valor de pi equivale a la frecuencia de muestreo entre 2, este valor de 0 sigue siendo 0, y entonces aquí veo claramente, aquí veo que no puedo tener valores de filtro o filtros analógicos que sobrepasen este término de frecuencia de muestreo entre 2, y por lo tanto el diseño de filtros discretos tiene que estar ajustado a estos valores de frecuencias que van desde 0 hasta el valor de pi. Y con eso concluimos la clase de